Walgreens y eso es pasillo de demonios. Marshall, todas, quitaron quitan todos los dulces bonitos, esos buenos. Yo fui a buscar para el viaje y era todo de Halloween, tenía vampiros. Entonces, ¿qué pasa? Yo pensé, antes era un issue de niños, ¿no? Pero desde 1970 dejó de ser una celebración de niños. Los jóvenes esperan Halloween para hacer tremendos fiestones completamente loco, bien loco, porque Halloween representa locura. Y hacerla, ¿se acuerdan del año pasado que vino el reggaetonero aquel que decía, lo que voy a hacer no lo han visto nunca? La gente se va a rasgar las vestiduras y lo anuncia. Pero a hoy se triplican las ventas de Halloween. Entonces pasó por mi mente, antes de compartir el texto que voy a compartir, advertir a la iglesia. Encontré dos textos, si estás por ahí, Chepi, los puedes poner. Primera de Timoteo 4:1. Primera de Corintios 10:20 primero. 10:20. Primera de Corintios 10:20, que dice: antes digo que los gentiles sacrificaban a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros, la iglesia, os hagáis partícipes con los demonios. Para los padres es bien complicado, porque como se ha vuelto algo tan comercial, y una de las estrategias que el enemigo siempre ha usado es ponerlo atractivo. Y mis niños se quieren vestir de hadas madrinas y de Peter Pan y tanto el año, y aún los papás que se ven tan lindos vestiditos, pero no se puede pasar por alto que hay toda una estrategia del infierno. Se duplican los secuestros, se triplican en Estados Unidos las muertes por sacrificio. O sea que entre todos los niños que salen a pedir trick or treat, se llevan a muchos, porque detrás hay todo un movimiento espiritual. Que yo creo, no pensaba en un estudio bíblico de Halloween, pero empezar a advertir antes que llegue Halloween, hermano, que la iglesia tiene que estar firme, que lo que es sacrificado a los demonios, nosotros no participamos de eso. Trate de bregar con la presión social de que mi niño se va a sentir mal, porque todos los demás, no solamente los niños, los jóvenes, acuérdate que es el día del gran party. Y usted ha oído yo lo que pasa en Halloween. Y una de las cosas que dice la Escritura, también en Primera de Timoteo 4:1, no lo busque, lo leemos, que en los últimos tiempos estas cosas, seguir demonios, se iba a multiplicar. ¿Y qué es lo que usted ve ahora? Entre a Walgreens, a la pasa trabajo, pues busca una medicina, porque todo tiene que ver con Halloween. La iglesia, hermano, tenemos que despertar. ¿Hablamos de una guerra espiritual? Sí, lo que pasa es que nos la están metiendo por el backyard, poco a poco, disimuladamente. Pero yo no voy a celebrar brujas, le voy a poner un disfraz. La historia de los disfraces, búsquela en internet, yo no tengo que leérsela. Viene directamente de las caretas que se ponían los druidas y lo adoptaron los celtas, y había una cuestión de demonio, de dar otra personalidad, que a ti te poseía un demonio. Cuando tú te pones una careta, es porque estás diciendo, ahora yo soy el demonio que está en mi careta. Y esa era la teología detrás de todo esto. La Iglesia Católica la adoptó, la cambió un poquito, cambió el día 1, que era el cruce entre los muertos y los vivos, celebró el día 2, el día de Todos los Santos y el día de los muertos, pero sigue siendo la misma herencia druida y céltica, ¿verdad? Pues ellos, para tratar de llegar a un punto medio con todas estas creencias, pues trataron de poner actividades religiosas, pero sigue siendo la misma raya. Así que, hermano, que nuestra iglesia esté apercibida. Hay mucho material. Aquí había, ni se te acuerda, un tratado, que a ver si Socorro o Candy lo busca, para que ustedes, antes de que llegue el día de Halloween, por eso lo estoy haciendo ahora, usted lea y usted sepa. Yo tuve un trabajo, 2 trabajos yo he tenido, que yo llego y la secretaria ha puesto demonios en todas las paredes y esqueletos, y yo decía, pero, yo dejo que tú pongas cosas de Navidad porque representa el nacimiento de Cristo, de San Giving porque era el día de... Pero a mí no me pongas nada en la oficina que tenga que ver con telas de arañas, con todas esas cosas, porque te meten las telas de araña y tú eres revolú en todos lados.
Entonces nosotros muchas veces no decimos nada. Y yo, no. Porque el enemigo se nos está metiendo por la parte de atrás. Tú quieres pon tus telarañas y tus vampiros por todos lados. Pero en mi escritorio ni en mi puerta. Ah, no, porque eso lo mandó la jefa. Pues la jefa, el jefe mío, dice otra cosa. Y si yo tengo que obedecer un ser humano a Dios, yo prefiero obedecer a Dios. Así que nuestra iglesia Catacumba no celebra Halloween, ni promovemos las compras ni las ventas, y denunciamos todas aquellas compañías que se aprovechan, ¿verdad? Muchas ignorantemente, pero si algo el enemigo usa mucho es la ignorancia. Así que, amén, gloria a Dios. Dicho, tenemos una asignación, Candy, tratar de conseguir el tratadito de Halloween para ponérselo a los hermanos para el domingo que viene. Usted se siente con sus hijos, le explique, mira, esto se ve lindo, pero el enemigo se viste de ángel de luz. Nosotros no lo hacemos. Amén, amén. Como abrevio todo esto en pocos minutos, que yo creo que en cierta manera lo que quise traer fue lo que viví, lo que Dios me ha dado después de la misión de Cuba, así que yo creo que le adelanté la mitad ya. Así que por lo menos van a entender de dónde saco esto que escribí. Obviamente nosotros hemos estudiado que el pecado original, y yo lo considero el pecado más terrible que nosotros cometemos, es el pecado de la rebelión. No es el sexual, no es el de la mentira. Esos son frutos de actitudes pecaminosas. Pero la rebelión nació en el infierno. ¿Usted sabía? Digo, nació en el cielo, perdón. La rebelión nació en el cielo. Y nosotros no podemos olvidarnos que eso sigue siendo la manera principal que el enemigo quiere destruir la iglesia. Ustedes saben que él un día se miró y dijo: yo soy más lindo y yo sé más que tú. Eso es rebelión. Pone en el corazón este sentido de que como yo tengo la razón, Tati tiene que someterse a lo que yo digo, porque yo tengo la razón y yo creo que ella no tiene la razón. Él cogió ese mismo sentimiento, dice la Biblia, y fue por todos los ángeles. Y dice la Biblia, la palabra que usa en el Viejo Testamento es que murmuró contra Dios. Así que la rebelión y la murmuración van cogidas de la mano. Cuando hay espíritu de rebelión, la gente empieza a hablar mal del otro. Dice que Satanás fue uno por uno. Y a mí me ha pasado, yo no estoy hablando aquí ahora como el fariseo que le está diciendo a la gente que haya rebeldía en el pueblo, porque a mí esto me ha pasado y todavía de vez en cuando veo el ataque del enemigo, que de momento yo estoy molesto con alguien y yo digo, pero ¿de dónde sale esta guerra y de dónde sale esta rebelión? Se me olvida que hay una guerra espiritual, y una de las cosas que el enemigo va a usar, sino la principal, para dividir no solamente una iglesia, dividir un matrimonio y llevarlo al divorcio. Búsquese que la mayoría de los problemas que separan las parejas es que ella dice que él está mal y él dice que ella está mal. Y como ella está mal y él está mal, empieza la tirantez. Que la tirantez es como una bola de nieve que va creciendo, que va creciendo. Y de momento, si tú abres los ojos espirituales y te das cuenta de esa tirantez que uno hace, uno se echa para atrás y dice, espérate, esto es una bobería que el enemigo está llevándolo a un nivel de separación. Eso fue lo que hizo. ¿Qué hizo con los demonios? Uno por uno. Mira, esto, Dios, yo no sé qué le dijo, porque dice murmuración, pero no dice que murmuración. Estoy yo inventando acá. Y Samuel le dijo, mira, es que Dios nos da la libertad de decidir. Yo no le había dado la libertad de decidir, usó la mentira. Y él ofrece muchas cosas, pero yo le ofrezco más. El asunto que esa murmuración empezó a trabajar en el corazón de los ángeles, que no tenían una naturaleza pecaminosa. Y los teólogos se rompen la cabeza con esto, porque la maldad en el hombre trasciende. La misma Eva no tenía una naturaleza pecaminosa todavía, pero Satanás se le pegó y empezó con lo mismo.
mira que empezó a tergiversar aquella culebra, mira que vas a abrir los ojos, vas a tener derecho, vas a hacer cosas. Y dice que eso, su corazón se llenó. Esa gente que no tenía naturaleza pecaminosa, cayeron. Imagínate nosotros que tenemos la maldad a flor de piel. A mí esa historia, en vez de traerme un conflicto teológico, me asusta. Y me pone en la posición de que si yo no estoy apercibido en el Señor, es fácil yo enredarme en un espíritu de rebeldía. Y la rebeldía tiene como propósito dañar la creación, dañar los hombres, alejarlos de Dios, dañar los matrimonios, que Jesús le dijo: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Pero el enemigo tirando darditos: no, debe empezar de nuevo, o véalo, o esto, lo otro, porque él nunca va a cambiar. Hay casos y hay casos. Aquí la mitad de nosotros, si no muchos, vivieron la frustración de un divorcio, porque la Biblia dice que por la dureza del corazón la gente se divorcia. Pero no es que tenía la razón, es por la dureza del corazón, venga de donde venga. Pero el padre, la Biblia le da muchos nombres a Satanás: padre de la mentira, el Dios de este siglo en Corintios. Lo que pasa es que cuando usted va al original, el Dios de este siglo aparece con letra minúscula. O sea, él tiene autoridad, pero nunca más que el Señor. Porque al final el Señor le dijo, le hace así: mira, no molestes más, ¡plá!, y lo quita. Pero Dios en su grandeza nos permite recibir ese ataque. Usted no se ha preguntado por qué. Porque el Señor tenía la autoridad de, cuando el enemigo empezó a murmurar en el cielo, de quemarlos a todos. Mira esa trulla de ángeles salapastrosos, era su creación, y los eliminaba. Pero preguntas teológicas que yo me he hecho: ¿pero y por qué el Señor lo dejó? ¿Por qué el Señor deja todavía que el enemigo viene por ahí y dice: tú verás cómo yo divido esos dos? ¿Dios tiene el control o no lo tiene? Pero el Señor no lo deja, porque toda la Biblia afina que nuestra relación con el Señor es una relación de amor. Y yo estoy seguro, a lo mejor no, que a Shirley le gustaban otros chicos antes de casarse con Dani. Posiblemente, creo. Yo no estoy diciendo, yo no estoy afirmando. Mi mente borró. Después del matrimonio con Dani, mi mente borró. Pero posiblemente a Shirley le gustaban otros. Pero Shirley escogió a Dani. Y Shirley escogió a Dani porque ella tenía la libertad de escoger. Y esa es la mejor manera de definir el amor lindo que hay entre Dani y Shirley. Que uno tiene libertad de escoger y uno decide escoger. Lo que define mi amor por el Señor es que yo tengo que hacer dos cosas: o busco de Dios o no busco de Dios. Dios nunca me va a quitar la libertad, porque esa es la esencia del amor, en que yo me acerque. Entonces, cuando tú vienes a ver todo este proceso, puedo hacer dos cosas en mí: o me rebelo, o me tranco, o me frustro, o mi amor por Él y por los hermanos crece. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es necesario pasar pruebas para que tu fe brille como el oro más valioso. Entonces ahí es que Dios me da la pescosa. Yo veo todo el revolú y las peleas y las luchas y Dios haciendo milagros, Dios haciendo milagros, Dios haciendo cosas más grandes. Y mira, este viaje fue tan fuerte que hasta eso se puede grabar, que hasta el final ya estaba todo más o menos. Ya estábamos en el avión, ya teníamos las maletas. Yo le decía a una señora que está al lado: cuando llegue a Panamá, antes lo hacía en Puerto Rico, ahora lo voy a hacer en Panamá, voy a besar el piso del aeropuerto, porque esto está de pero. Y de momento vemos que llevan a las dos muchachas de Guatemala para atrás, con un guardia de seguridad. Ya habíamos pasado lo del pasaporte y las llevan para atrás. Y ya quedaba una hora para venirnos para acá. Y ahí yo estoy en el medio: Señor, ¿qué hago? ¿Sabes? Yo no aguanto quedarme otra vez aquí. Esto está, físicamente me sentía mal,
y me tenía que ir. Obviamente el Espíritu Santo mueve a uno. Yo, el único que estaba al lado mío era Kevin. Yo dije, Kevin, lleva a los hermanos hasta Puerto Rico, pero yo no me puedo ir, porque yo soy el líder de esta misión. Y allí las tenían sentadas en una mesa, no le daban razones. Ustedes no se pueden ir, ustedes no se pueden ir, ustedes no se pueden ir. Y me acordé de algo que pasé en Cuba, que todo es por dinero. Y yo voy a la que está a cargo en el cante y digo, ven acá, ¿con cuánto tú me das las nenas estas? Dame algo, y yo brego con la gente. Pero le dije, sé específica, porque queda una hora para montarnos. Dime cuánto tú quieres. Y yo, dame un $40 y con eso nos da para todo. Y la señora me cogió los 40, le pagó a los del counter, le pagó a los de seguridad. Delante de mí se dividieron los chavos y se los metían en el brasier y entre los pantalones. Y un guardia las cogió por la mano. Y es más, ellas llegaron primero al avión que lo que estaban, que los muchachos esperando. De momento los muchachos ven a esas muchachas escoltadas para atrás. Y yo digo, wow, hasta el final, Satanás está ahí, hermano. Él no nos quita el puño de la cara. Él decía, este es el puño final, los vamos a dejar aquí arrestados. Se quedan en Cuba y este no vuelve para Cuba. Yo creo que yo lo volvió para Cuba, pero el Señor sabrá. Pero no se nos olvide nunca, nunca, que Satanás no le llega ni a los tobillos al Señor. Y que las veces en la Biblia que somos probados, no digo que es que el Señor, porque hay dos tipos de pruebas. Está la prueba que el Señor te manda para brillar, y está la prueba de una metida de pata tuya, terrible, un pecado, algo que hiciste, pero aún así Dios en su gracia te va a enseñar algo bueno de esa prueba también. Sí, no confundamos dinga con mandinga, porque hay cosas que no debieron pasar en mi corazón. No hay actitudes negativas que debieron pasar en mi corazón, porque voy a vivir las consecuencias. Pero hasta en eso Dios tiene el control. La Biblia nos dice, ¿verdad? Se me pegó la palla, no se vaya. La Biblia nos dice en Mateo, voy a buscarlo acá porque me es más fácil con los espejuelos. Mateo capítulo 5, versículo 9. Hablamos de dónde sale la problemática. Una de las cosas que dice la Biblia es que el Señor no nos manda una prueba que nosotros no podamos pasar. Para eso nos da la salida. Y aún a veces teniendo la salida, nosotros no la vemos. Entonces la Biblia dice que nos manda ¿qué? El Espíritu Santo. Cuando ya nuestra humanidad no nos deja movernos, entonces viene lo sobrenatural, que es la obra del Espíritu Santo. Por eso la Escritura, después de hablar de la vida cristiana y lo difícil, lo tenemos que hacer, aún así no lo hacemos. ¿O no es así? La Biblia dice de cómo yo tengo que amar a mi esposa, cómo tengo que actuar ante mis enemigos, y aún siendo cristiano y leyendo la Escritura, no lo hacemos. Bueno, yo llevo de pastor unos cuantos años y esto siempre nos pasa a los creyentes en la iglesia, peleas, divisiones. Y yo digo, está bien en el mundo, porque el enemigo usa la división para destruirnos, pero eso es camino a la libertad, porque así termina el asunto en la tierra con el anticristo, que viene con un gran conflicto de división entre los judíos, los no judíos, y una división terrible, y él se va a manifestar. ¿Y qué vemos hoy en día? Miren, yo no sabía ni que Irán y Israel están a palo. Y en Estados Unidos internamente los republicanos y los demócratas están a palo. Y unos países con otros, o sea, el conflicto es la herramienta de Satanás. Eso lo sabemos. Lo que nos afecta es cuando eso nos pasa a nosotros. Cuando el enemigo se cuela en la iglesia y pone esa actitud que, aunque creemos que no debe pasar, a nosotros mismos nos va a pasar. Entonces tenemos que ver cuál debe ser la postura de nosotros. No debe ser mi experiencia ni mis conceptos de psicología de cómo, ¿verdad?, crear la unidad entre dos personas. Hay que ver qué dice la Escritura. En Mateo 5, me encanta ese texto. Ese Dios me lo dio
el día antes de salir también. Versículo 9. Orando, estaba leyendo lo que el Señor decía y decía, bienaventurados los pacificadores. Y yo estaba leyendo este texto pensando que era uno de mis trabajos que iba a hacer con una iglesia dividida. Pero me he dado cuenta que no es solamente con la gente y el trabajo que uno va a hacer, con nosotros mismos, con los ancianos. Nosotros somos bien diferentes. Y hay momentos en que nos hemos molestado unos con otros, ¿verdad que sí? ¿Verdad que sí, mundo? Eso es así. Pero entonces entro yo, ministrame, Señor, ¿cuál debe ser mi actitud? Me enseñó con otro hijo afuera cómo debe ser la mía aquí. Pues yo voy a tener diferencia con los ancianos, pero la Biblia dice, felices aquellos que traen paz. El saludo cristiano de aquel tiempo era Shalom. Shalom, paz. Porque nosotros somos seres llamados a ser pacificadores. Pablo lo pone más enredadito y nos llama ministros de la reconciliación. Pero es lo mismo, reconciliamos al hombre con Dios y reconciliamos a los líderes y nos reconciliamos nosotros, nos reconciliamos con los hijos, porque Satanás está tratando de crear crisis en la familia para que haya división. Pero mi actitud debe ser que bienaventurados aquellos que siempre traen paz. Y la paz, y eso se ha probado en la historia, tiene un precio. Muchas veces tienes que ceder, tienes que morir, tienes que callar, tienes que pedir tu perdón adelante cuando sientes que otro te lo tiene que dar a ti. Ese es el precio de la paz. Por eso el saludito judío era más profundo de lo que mucha gente decía cuando tú le decías a otro Shalom. Dice la Biblia en Salmo, mi salmo, el segundo salmo favorito. Si digo que es más favorito, estoy exagerando. Pero mi segundo salmo preferido, lo busco, si el celular me lo permite, aquí está. Salmo 37. Yo sé que muchos se identifican con ese salmo. Quiero repasarlo rapidito. Del 1 al 10 nos dice cuál debe ser nuestra actitud. Ahora, quiero repetir el final ahora. Con todo y que lo dice la Biblia, no lo vamos a hacer por nosotros mismos. Se oye lindo, se ve bien, lo vamos a predicar. Pero Pablo escribió y dijo, a vosotros sed llenos del Espíritu Santo. Porque lo que tú no puedes hacer, lo hace el Espíritu Santo de Dios en mi vida. Si fuera por mi fuerza, aunque me convertí, hay muchas cosas que yo no pudiera cambiar. Yo no puedo desenchufarme del Señor. Si yo lo he testificado aquí, me perdonan que lo digo otra vez, mi termómetro de mi vida íntima con el Señor es mis peleas con Yoli. Cuando yo empiezo a darme cuenta que tropezamos con todo, ya yo me doy cuenta que no es un problema entre Yoli y yo, es un problema de mi vida espiritual. Porque el Señor me llama a estar reconciliado con ella. Empiezo a sacar las cosas, o se me subió la andropausia a la cabeza, yo no sé. Algo pasó. Pero yo sé que el evento clave es cuando yo estoy lleno del Espíritu. Pablo, en Filipenses, lo leímos antier, nos llena de sumo gozo en medio de cualquier circunstancia. Entonces el problema soy yo. Y el conflicto se torna diferente. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Esta es la parte más importante. Porque esto lo puedes verlo de dos formas, que realmente hay gente que te quiere hacerte daño. Pero también está el hecho de que tú ves que hay gente que te quiere hacer daño y a lo mejor no te quieren hacer daño. Es que tienen personalidades, tú sabes, volátiles, de esos que le llaman difíciles. Yoli me testificaba algo bien lindo cuando venía en el carro. Me decía, si algo yo veo que Dios ha hecho en mi vida, es que yo era así. Difícil, volátil. Y yo me acuerdo, no puedo tapar el cielo con la mano, claro que sí. Para mí no tocaba decírselo porque todo se enfocaba conmigo. El Señor, sí, el Señor tenía que bregarlo con ella. Pero yo doy fe de la mansedumbre que mi mujer a través de los años, y una mujer de Dios, amaba al Señor,
pero un par de veces yo le decía, tú eres como el Alcacer, se te echa una gota de agua y hierve enseguida, ¿verdad? A ninguna que más le ha pasado, solamente a Yoli. Pero la realidad es que doy fe de que lo que hizo cambiar eso no fue mi cantaleta ni mi pelea, y yo la vi buscar de Dios y entregar, y todavía puede que de momento uno le salga el mostrito de vez en cuando, pero el mostrito del Espíritu Santo nos coge y nos dice, Tolentino, cállese, Tolentino, cállese. Así que esto de los que hacen iniquidad, no lo ponga tan feo, tú sabes, como de loros de rin, los monstruos que vienen aquellos bien feos. No, a veces esa gente que tiene iniquidad es lo que tú ves, que es iniquidad que viene contra ti, y proviene quizás de tus propios prejuicios, y así yo lo veo. Dice el 3, confía en Jehová y haz el bien. Wow, clase de palo. ¿Qué me toca a mí? ¿Pelear para atrás? ¿Molestarme con la gente? ¿Qué dice la Biblia? Hacer el bien. La mejor escuela no es lo que uno dice, es lo que uno hace. Cómo yo reacciono a algo que me molesta. Lo que hace una gran diferencia es cómo yo reacciono a eso que a mí me han hecho o que yo creo que a mí me han hecho. Y la Biblia en los Salmos te la define como bien. Usted déle la interpretación a ese bien, el que usted quiera. Dice, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Yo le doy otra definición. Dios saca la cara por ti. Cuando tú haces lo que tienes que hacer, el que saca la cara por ti es Dios. Si no, es como una bola de nieve que se sigue creciendo, creciendo, y ya de momento tú no sabes quién tiene la culpa porque los dos están mal. Eso pasa mucho en el matrimonio. O cuando haces lo que tienes que hacer, le dices más al otro con lo que haces que con lo que dices. Y dice que entonces habitarás en la tierra, es como entrar en un estilo de vida, ¿cómo es la palabra? Como apacible, apacible. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones. Lo que tú anhelas cuando tú haces lo que es correcto en medio de las circunstancias, le quita las balas al enemigo. Porque mientras te mantienes dentro del conflicto, el enemigo está riéndose. Mira cómo los tengo jalándose los pelos, los tengo molestos. Voy a resumir la última parte, ¿verdad? Porque son muchos textos y todo lo que hablamos es Halloween de Cuba, pues nos coge un poco. Pero, hermano, aún teniendo el Señor, nuestro carácter es atacado por el espíritu de rebeldía del enemigo. Yo he tenido que evaluar la manera en que yo respondo cuando me dicen cosas que yo no estoy de acuerdo. Alejarme del espíritu de confrontación. Eso es un espíritu. Hay gente cristiana que tú le dices verde y sin pensar el color te dicen azul. Tú no te encuentras gente así. No. Y hay como un espíritu de adversidad de eso. Nosotros tenemos, primero, estar apercibidos, y segundo, el Espíritu Santo, hermano, es muestra de que estamos aflojándonos en nuestra vida espiritual. Que nuestras conversaciones sean de paz. O sea, que no importa la situación que yo vaya a tener con el mundo, que haya shalom entre nosotros. Es más, a la gente que tiene lucha, yo le digo que la regla número 1 de trabajar en medio de la crisis es acordarte de texto, ya seas que comas, no importa lo que comas, no importa lo que bebas, todo lo que tú hagas y digas tiene que glorificar a Dios. Y si no glorifica a Dios, pide perdón, porque puedes tener la razón, pero lo estás haciendo mal. Cuando tú das un consejo, que glorifique a Dios. A veces damos un consejo porque estoy imponiendo lo que yo creo, pero repase siempre. Yanin, que está con las nenas y lo que están criando no es fácil, y uno quiere explicarle a los hijos lo que uno quiere. La parte clave es: glorifica a Dios cómo lo estoy haciendo, glorifica a Dios cómo yo hablo con mis ancianos cuando nos reunimos,
nosotros tenemos que glorificar a Dios, porque al final, dice el Salmo, que vamos a habitar la tierra en paz y en armonía, y ahí sí se mueve el Espíritu Santo de Dios. No nos olvidemos que estamos en la tierra y nuestra familia, nuestros hijos, nuestra vida espiritual está en medio de una batalla que el enemigo se ensanchó contra Dios, y como no puede con Dios, se mete con nosotros. Pero el Señor lo deja, porque el Señor tiene la victoria al final. Lo tiene, está en la Biblia y nosotros lo hemos visto. Yo hago la voluntad de Dios, a la larga todo procura para bien. Vamos a estirarnos, ¿verdad? Porque como cogimos un poquito más hoy, vamos a estirarnos para esta oración. Le pidamos a Dios en esta oración que la paz nos inunde. Esa paz que quita rencilla, esa paz que quita miedo. A veces una mala experiencia te tiene con un temor constante, pero la paz de Dios te acuerda que Dios tiene el control. Muchas personas que luchan con problemas, ¿cómo es que se llama eso en psicología, Yoli? Como con miedos así, no, como ataques de pánico. El ataque de pánico son ataques también espirituales del enemigo, y todos los seres humanos nos pueden dar, pero entonces yo me tengo que agarrar de la promesa de Efesios: ser llenos del Espíritu Santo, porque ante el amor de Dios echa fuera todo temor. Así que gracias, Señor, gracias por este tiempo, gracias por el viaje, gracias por la experiencia, y te lo digo bien en serio, Señor, no porque estoy hablando aquí frente a los hermanos, es que mientras más hablo, más me doy cuenta que tú nunca pierdes el control, que tú tienes todo, Señor, todo bajo control, y te damos las gracias por eso, pidiéndote, Señor, Dios mío, que nos enseñe. El mundo está dividido, ahora viene la política, vienen las divisiones, los corajes, los odios, hasta atentados, Señor, pueden haber. Que seamos llamados a la reconciliación, empezando por nosotros mismos, Señor, reconciliando a nuestras familias, reconciliándonos como líderes, Señor, manejar las diferencias en amor, y que tú siempre seas glorificado. Te damos gracias en el nombre de Jesús, amén, amén, y nos despedimos ahí mismo, amén. Gracias, Señor, por todo lo que pasó, por la adoración.